Seguimos hoy dentro de las entrevistas Mercado Interview, que hemos entrevistado a economistas, empresarios y también presidentes o presidentas, como es el día de hoy, de asociaciones. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad, porque es un tema muy candente, muy de actualidad, de hablar de las AFPs y de esa famosa solicitud del 30% que se está haciendo a las cuentas de capitalización. Hoy tenemos a Kirsi Jáquez. Hola, Kirsis. Hola, ¿cómo estás, Alberto? Qué honor compartir contigo. Muchas gracias igualmente, Kirsis, por tu amabilidad y por tu tiempo. Kirsis es presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones, lleva toda la vida ahí, 18 años, desde que inició el sistema. O sea que prácticamente se lo sabe todo y creemos que es la persona más indicada para hablar de este tema, porque considero yo que hay mucho ruido, pero poca información veraz sobre este tema. Kirsis, actualmente hay dos comisiones, una en la Cámara de Diputados y otra en el Senado, además diferentes. Una pide el 20% de las cuentas de capitalización y otra pide el 30%. ¿Nos cuentas un poquito cómo está actualmente la situación? Bueno, sí, Alberto, primero agradecerte la oportunidad de conversar. Siempre para nosotros es un honor poder compartir con ustedes. Fíjate, hay dos iniciativas. Realmente la Asociación de AFP está consciente de que el país atraviesa por una situación económica delicada, producto asimismo de la crisis por el COVID-19. Y efectivamente sabemos que muchas personas y muchas familias están atravesando situaciones, digamos, de cuidado por limitaciones económicas a causa de esta condición, ¿no? Que es una condición no solamente de la República Dominicana, sino es algo que nos supera y es un tema mundial. Ante la demanda que muchas personas tienen por esta situación económica, se han hecho una serie de propuestas. Algunas han calado, como es el caso de dos proyectos que hay en el Congreso. Está un proyecto que plantea la devolución, la entrega, no la devolución, sino la entrega del 20% de los fondos acumulados en las cuentas de los afiliados a las AFP. Ese está en el Senado. Y hay otro proyecto que está en la Cámara de Diputados y ese plantea que se entregue a los afiliados a las AFP el 30% del dinero acumulado en sus cuentas de capitalización individual. Estas iniciativas, a la luz del entendimiento nuestro, realmente pueden lucir muy solidarias, o sea, pueden lucir muy atractivas también para las personas y es entendible, sobre todo para los casos de aquellos que están en una condición mucho más precaria, de que aspiren, tengan la aspiración de encontrar los recursos con los cuales poder hacer frente a la situación. El gobierno ha tomado una serie de medidas económicas para ir en auxilio de empresas y de sus trabajadores. Y también ha tomado medidas que van en auxilio de otras personas que no son, digamos, directamente asalariados, sino que corresponden a los trabajadores informales y también a los que están en los programas del subsidio del gabinete social. Pero las personas, de todos modos, entienden que no es suficiente, tienen mucho temor, es legítimo realmente la inquietud que la población tiene, eso hay que reconocerlo. Y nosotros como responsables de administrar el patrimonio de los trabajadores dominicanos para la pensión, nos corresponde, aunque pueda lucir que no cae tan bien en algunos, pero por la responsabilidad fiduciaria que tenemos, debemos advertir qué implicaciones tendría el tomar una decisión en esa dirección. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que el colocar sobre los hombros de los trabajadores, digamos, la carga directa de hacerle frente a una crisis imprevista que
prácticamente no tiene precedentes, sería hasta injusto. O sea, tú decirle al trabajador, no, simplemente destruye tu patrimonio, patrimonio que lo tienes en una cuenta en tu AFP y que el objetivo es precisamente financiar tu vida, cómo vas a mantenerte en el momento en que ya no puedas trabajar y no seas activo laboralmente. Entonces, decirle al trabajador, no, olvidemos eso y simplemente toma el dinero y resuelve una situación de emergencia, nosotros entendemos que no es razonablemente favorable para él. Esto también entendemos que no es favorable porque el impacto que va a tener en su patrimonio, en el fondo para financiar su pensión, es mucho mayor que solamente calcular el dinero que se extraería en este momento. Porque digamos que si se extrae, se le quita a la cuenta de cada afiliado y se destina a consumo, ¿no? Un 20% o un 30% de ese fondo acumulado, pues también el impacto sería mucho mayor que esa suma porque dejaría de rentabilizar o de incrementarse con las rentabilidades, los rendimientos, las inversiones, desde el momento en que se entregara a la fecha en que la persona se pensionara. O sea, el impacto sería en términos de dinero mucho más alto que los volúmenes que estamos hablando en este momento. Creemos también que una decisión en esa dirección lamentablemente no sería favorable para el afiliado porque estaría exponiéndolo a una vulnerabilidad mucho mayor precisamente en la etapa de su vida donde él puede, por su propio medio, digamos, mantenerse. O sea, la vulnerabilidad natural que da la época del retiro se vería agravada con una situación como la que plantean estos proyectos de extraer una parte de los fondos y destinarlo para el consumo. Creo que pueden, y es la posición de nosotros, pueden haber otras medidas que se puedan considerar que sean menos lesivas al trabajador y que al mismo tiempo puedan ir en auxilio de él. En términos, digamos, de qué significaría estos volúmenes, si hablamos del proyecto, por ejemplo, que se refiere al 30% y tomamos esa cifra, el 30% del patrimonio de los fondos acumulados superaría monto de 171,000 millones de pesos, sería el 30% aproximadamente. Tal vez más, porque los fondos de pensiones siguen incrementándose producto de las inversiones, sobre todo. Hablar de una suma de ese tamaño, tenemos que decir que ese dinero no está líquido, o sea, no está disponible para ser retirado. Tendrían las AFP que ir donde están invertidos los fondos de pensiones. Es bueno que las personas sepan y todos entendamos que no necesariamente todos sabemos ese tipo de cosas porque son materia de inversiones y demás, pero es bueno que el afiliado sepa que precisamente para que su fondo se incremente, las AFP cuando reciben los aportes tienen un plazo límite de 24 horas para invertirlos. Eso porque el objetivo de la administradora es precisamente invertir esos fondos para que crezcan y se rentabilicen y producto de esa gestión incluso hoy día, en promedio, la mitad del patrimonio acumulado, más de 300,000 millones de pesos que son propiedad de los afiliados junto a sus aportes y los de sus empleadores, ese 50% ha sido generado por la gestión de inversión que las AFP hacen. O sea, el dinero de las AFP, que las AFP administran de los trabajadores no están en las manos de las AFP, están invertidos en los títulos del gobierno, están invertidos en los títulos Hacienda y Banco Central, están también invertidos en entidades financieras como bancos,
y otras entidades financieras están invertidos a través de fondos de inversión y a través de bonos de deuda en el mercado de valores y a través de fiduciarias en empresas de la economía real. Nosotros con la gestión de las AFP, los trabajadores, porque somos también afiliados a la AFP, tú, yo, nosotros, o sea, los trabajadores dominicanos tienen su patrimonio invertido en, como decía, además de en instrumentos de deuda del Estado, están invertidos y cada vez más en instrumentos que son los que están financiando y están participando por una vía de financiamiento y otra vía de participación en las empresas de más alta calificación de la República Dominicana en sectores de alto impacto económico y social como son el sector energía, como son el sector turismo y también incursionamos recientemente en el sector agroindustria. Entonces, en vista de que los fondos no están líquidos, no están disponibles, no están en una cuenta que podamos ir a retirarlo, hablamos de una suma que supera los 171,000 millones de pesos, eso implicaría que las AFP tendrían que acercarse al propio Estado, ir a las empresas, sobre todo quiero destacar lo que se refiere a las empresas. Tendríamos que ir donde estas empresas que hoy día, precisamente por la crisis del COVID-19, también están atravesando por una situación de precariedad económica, porque en la mayoría de ellas, parte de su generación y su producción ha sido reducida, ¿no? Entonces, las empresas que ellas mismas están enfrentando la situación de crisis tendrían una condición mucho más agravada si las AFP se vieran precisadas, en caso de que una iniciativa como esta pudiera concretarse, de que recompraran los instrumentos, los títulos en los que están invertidos los fondos para que nos devolvieran esos recursos y nosotros entonces entregárselos a los afiliados, a los trabajadores que los están demandando. Eso obviamente tendría un impacto importante en términos no solamente de las empresas, sino que a través del impacto que tendría con esas empresas, habría, y eso tú lo entiendes muy bien, el encarecimiento del crédito, porque no tienen el dinero líquido, lo tienen invertido en que son del sector turismo, por ejemplo, o agroindustria y en el sector eléctrico. Entonces, tendrían que ellas, por su parte, ir a buscar esa liquidez que necesitarían para recomprar esos títulos. Y al recurrir al mercado local o internacional, se verían precisados a adquirir recursos a tasas más altas, localmente o internacionalmente. Localmente, eso implicaría también un aumento en la tasa de interés, lo que encarecería el crédito, haría más costoso todo lo que es el financiamiento, digamos, en la economía. Tendría ese impacto que sería, Alberto, revertir todo lo que buscamos resolver, iría sobre todo en contra de los mismos trabajadores que tendrían una economía con inflación, con encarecimiento del crédito, y aunque tuvieran un dinero líquido, la capacidad de compra también estaría limitada. O sea, nosotros entendemos que el manejo de esta discusión y de esta conversación no es totalmente del entendimiento de la gran mayoría, porque las personas precisamente tienen AFP, banco, tienen asesores para que le manejen. Sucede que dada la situación en la que nos encontramos, se han hecho estas propuestas que legítimamente las personas ante su situación de precariedad y limitación económica, digamos, sobre todo trabajadores que mayormente se encuentran en la informalidad. O sea, aunque hay muchos afiliados, a las AFP tenemos casi más de 3.960.000 afiliados. Muchos de ellos tienen aportes y ahorros que son bajos, que no son tanto como quisiéramos, porque son trabajadores que se han mantenido mayormente en la informalidad, y esos trabajadores tal vez están demandando retirar fondos, que le entreguen fondos,
y no son tampoco de tanto volumen. Pero quisiera volver al punto de la propuesta, Alberto, de que también tenemos que mirarla sobre otro ángulo. El volumen de los fondos que se están planteando en este tipo de iniciativa legislativa, creo que los legisladores, con la mejor intención que sabemos que tiene de atender la demanda de la sociedad y sobre todo los trabajadores, no han medido, no han tal vez tenido oportunidad de calcular el impacto que tendría esto en términos macroeconómicos, ya que disponer de una liquidez de ese tamaño, según estimaciones que nosotros tenemos, podría aumentar el medio circulante en más de un 40%. Imaginémonos todo, ¿qué significaría en cuanto a la inflación, en términos de impacto en la presión de la tasa de cambio y sobre todo, como había dicho anteriormente, en cuanto al aumento de las tasas de interés? Es bueno destacar en este tema que la inflación se dispararía de una manera natural, porque es oferta y demanda, debido a que de ser implementada una iniciativa como esta, tendríamos grandes volúmenes de dinero circulando en la economía con una baja oferta de productos y servicios, precisamente a causa de los límites por los distanciamientos sociales que tenemos que atender y cumplir en el estado de emergencia con la cuarentena. Entonces tendríamos una sobredemanda en el mercado, pero una oferta limitada. Eso obviamente provoca un aumento de precios y eso dispara la inflación. Entonces, lo que estaríamos pretendiendo resolver y atender tendría un impacto contraproducente que no favorecería tampoco a los propios trabajadores. Bueno, Crisis, nos has dado, no es una pregunta, una verdadera charla, creo que muy instructiva, se ha entendido todo. Considero que sería una decisión perversa, que sería más el perjuicio que el beneficio, injusta para los propios trabajadores, para los propios aportantes de AFPs, porque se estarían pagando a sí mismos cuando si tienen una necesidad que uno entiende que la tengan, una parte de gente, porque no todo el mundo tiene la necesidad, porque mucha gente sigue con su trabajo normal, pero una parte de gente que tiene esa necesidad, es el Estado quien debe asistirle y ayudarle, pero no tomar el dinero de su propia cuenta y se estaría castigando a sí mismo, porque estaría trayendo recursos que tiene a futuro para una pensión futura, traerlos al presente, probablemente para caer en consumos, como bien decías, inflación, como pasó en Perú, de hecho, que lo conversábamos ayer, que la gente salía comprando sus televisores, en fin, no precisamente de primera necesidad, pero el que lo tenga, que yo entiendo que lo tiene y hay que asistirle, claro, existen otros métodos. También, ¿sabes qué? Dime, Crisis. ¿Sabes qué? Te quería comentar que obviamente sabemos que se están haciendo los esfuerzos, o sea, nosotros mismos como sector, el sector empresarial, todos estamos, y de eso tú eres consciente porque tienes contacto con todos los sectores y las autoridades. En el país se han ido, digamos, tomando limitaciones que como una economía, que la economía y el presupuesto no lo permite. Quisiera, Alberto, aprovechar el espacio que comparto contigo y con todo tu equipo para tratar de llevar un mensaje de esperanza a las personas. O sea, es cierto que la crisis es muy dura, se están haciendo los esfuerzos. Los fondos de pensiones, contrario a que se han destruido, pueden ser uno de los factores y de los elementos, de los instrumentos más efectivos para que nosotros podamos paliar a través de lo que son los financiamientos que tenga el propio gobierno dominicano, porque los fondos de pensiones, al ser de largo plazo, tienen una capacidad de recuperación y de poder aportar, digamos, a través de los instrumentos manejados de manera adecuada, que no impacten y negativamente la economía, ¿no?
ni el sistema financiero tampoco, pero los fondos de pensiones son, gracias a Dios, en la República Dominicana lo tenemos, y como país podemos contar de que seremos capaces de, a través de las inversiones de los mismos fondos de pensiones, alcanzar lo que es la recuperación económica a la que tendremos que positivamente y todos de la mano llegar en un plazo que ojalá no sea muy largo. O sea, ¿cuál es el mensaje? El mundo va a tener, tenemos que seguir, enfrentando esta situación. El auxilio a las personas con más precariedad económica tiene que llegar, no debe llegar a costa de sus propios hombros. Para eso el Estado hace los esfuerzos y de hecho han empezado y se están haciendo. O sea, sí hay que auxiliar a las personas que están en condiciones que necesitan ese auxilio. Pero los fondos de pensiones también administrados por las AFP son, digamos, una herramienta, un instrumento que va a permitir, una vez superada esta crisis sanitaria, relanzar nuestra economía y poder seguir enrumbando nuestro país hacia el crecimiento y el desarrollo con más inclusión. Y no quisiera dejar de señalar también, Alberto, que ciertamente nosotros somos conscientes de que el sistema de pensiones, la ley de seguridad social, necesita ajustes y cambios que permitan que el sistema logre su objetivo eficazmente de dar mejores pensiones y más pensiones en la República Dominicana. Ahora bien, tocar la ley para destruir el sistema y desmontarlo no es la decisión de política correcta. Política tanto para los actores políticos, para los propios partidos que ahora mismo están en elecciones, que deben mirar el país con una visión de futuro, no de corto plazo. O sea, hay mecanismos a través de los cuales se tiene y se debe ir en auxilio de las personas que están en condiciones precarias. Pero los partidos políticos, el propio gobierno, nosotros, los empresarios y los trabajadores, tenemos que mirarnos con una visión de futuro, con esperanza, y mirar que el mundo no se termina en 60 o 90 días. Vamos a paliar esta situación y vamos a evitar que precisamente el más vulnerable sea el que tenga que pagar más caro el costo de la crisis del COVID-19. Muchas gracias, Kirsis, por tu abundante explicación. Creo que hemos arrojado luz a este tema. Ha sido muy clara con todos los argumentos. Honestamente, Revista Mercado cree que también sería más el perjuicio que el beneficio. Sería una decisión perversa donde podríamos hasta lamentarlo, ¿verdad? Porque podría causar hasta inflación, podría causar que sus propios empleados se paguen a sí mismos un beneficio futuro que van a tener y donde, como decíamos antes, donde haya necesidades, que el Estado asista a esa gente, ¿verdad? Una buena noticia me parece que fue que esta misma semana necesitábamos que hablaran las autoridades. Esta misma semana hubo una reunión entre el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ministro de Economía y Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, así como el superintendente de pensiones, Ramón Emilio Contreras, y el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto, un encuentro virtual con la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, donde pues, las autoridades comentaron que estas iniciativas que se están manejando tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que traería sería un desajuste monetario, fiscal, económico y generaría, entre otras cosas, una gran inflación, incluso devaluación. En fin, creo que va a ayudar a que tengamos más claridad. Ojalá se encuentre una solución de consenso para todos y que la gente que de verdad lo está pasando mal se le ayude. Y que los fondos de pensiones cumplan su papel, que es de largo plazo y de tener una pensión digna. Muchas gracias, Kirsis. Muchas gracias, Alberto, y siempre presta para que podamos conversar sobre estos temas tan importantes para todos. Esperamos que el mensaje
pueda ser bien entendido entre la población, porque nuestro mayor interés y nuestra responsabilidad es que el sistema logre su objetivo. Muchas gracias.